daño, que debían establecer unas reglas claras a nivel internacional que respondieran a la pregunta ¿qué pasa si un transgénico ocasiona un daño a la biodiversidad? Entonces, eso se llama una cláusula facilitadora, es decir, el protocolo de Cartagena lo único que hacía era abrir la puerta y ordenar a las partes que desarrollaran esas reglas y procedimientos. ¿Por qué simplemente una cláusula facilitadora? Ya lo dijimos, porque el proceso de negociación había sido tan complejo y había intereses tan distintos que no se podía reglamentar en más detalle en ese momento. Pero también porque había países que claramente no querían ningún tipo de regulamentación internacional en materia de responsabilidad e indemnización. Alegaban que esta tecnología era muy segura, que no había ningún riesgo de que produjera un daño y que por lo tanto no se requerían reglas internacionales en materia de qué pasaba si ocurría un daño. Estos países pues son un poco los mismos que ya mencioné, países que le apostaban en ese momento a esta tecnología y que consideraban que no había necesidad de reglamentar qué pasa si ocurre un daño. Sin embargo, pues repito, quedó muy claro en el protocolo de Cartagena que había que hacer ese proceso, que había que desarrollar reglas y procedimientos en materia de responsabilidad e indemnización. Entonces, en el año 2004, las partes del protocolo de Cartagena inician un proceso para reglamentar esa situación, es decir, para responder a la pregunta, ¿qué pasa si ocurre un daño? Nos eligen a René Lefebvre de los Países Bajos y a mí en representación de Colombia como copresidentes de ese proceso de negociación, y durante 6 años nos reunimos en varias oportunidades para redactar lo que es el texto de ese nuevo instrumento, para redactar, repito, quién va a responder por un daño, qué se entiende por daño, quién debe responder y cómo debe responder, cuáles deben ser las garantías financieras, cuáles deben ser las limitaciones a responsabilidad. Y vean ustedes que eran temas muy complejos y que la respuesta a esas preguntas que acabo de plantear dependían de qué sector venían ustedes. Si ustedes venían de un país que era exportador de transgénicos, que era gran productor de transgénicos, por decir algo, Argentina o Chile o el mismo Paraguay hoy en día, pues ustedes tendrían unas respuestas claras a esas preguntas. Si ustedes venían de un país potencialmente importador de transgénicos, es decir, que no tenía intención de producirlos ni de exportarlos, como es el caso de prácticamente todos en el continente africano y del Perú, por ejemplo, en su momento también de Colombia, pero luego la situación cambió por el cambio de gobierno, pero digamos de países que no consideraban que querían apostarle a esta tecnología, que no la consideraban útil ni necesaria en su contexto agrícola y ambiental. Entonces, pues las respuestas que esos países iban a dar a estas preguntas que les acabo de mencionar eran distintas. Un ejemplo, ¿quién debe responder si ocurre un daño? Si ustedes vienen del país exportador de transgénicos, pues la respuesta más clara que oíamos de esos países es el importador. El importador es el que debe responder si ocurre un daño, porque yo le pregunté si quería el transgénico y le dije cuáles eran los riesgos y él me dijo que sí lo quería. Entonces, el Estado importador es el que responde si ocurre un daño, decían estos mayoritariamente exportadores. ¿Qué decían los países potencialmente importadores? Decían, no señor, el que debe responder es el exportador, porque fue el que permitió que esta tecnología se hiciera, fue el que hizo pues el que me lo mandó, yo que iba a saber si era realmente bueno o malo, debe responder el exportador. O también uno oía mucho la respuesta de debe responder aquel que se inventó esa tecnología, es decir, aquel que la produjo, debe responder la compañía, lo que se llama el desarrollador, es decir, aquellas grandes industrias de biotecnología que están produciendo estos transgénicos. Entonces, repito, la respuesta a todas estas preguntas variaba dependiendo de qué sector vinieran ustedes y por eso este proceso de negociación fue tan largo, tan complejo y tan difícil porque había que conciliar muchos intereses y no era fácil encontrar una respuesta jurídica. Se inició el proceso pensando en que se iba a desarrollar un régimen de responsabilidad civil, no sé cuántos abogados habrá en la sala, pero no voy a entrar como en el detalle de la parte, digamos, muy jurídica, simplemente voy a decir que en el transcurso del proceso
se empezó a considerar un enfoque administrativo, es decir, se cambió un poco la perspectiva frente a lo que debíamos desarrollar, que no debían ser reglas de derecho civil sobre responsabilidad de indemnización, sino que introdujimos un enfoque innovador que lo que hacía era pedirle a los países básicamente, y eso está muy claro aquí, que contemplaran medidas de respuesta frente al daño que podía ocasionar un transgénico a la biodiversidad. Es decir, el protocolo que finalmente se adoptó en octubre del 2010, que es un hijito del protocolo de Cartagena, y por lo tanto podemos decir que es un nietecito del Convenio de Diversidad Biológica, es decir, el Convenio de Diversidad Biológica fue el que dio origen al protocolo de Cartagena, el protocolo suplementario de Nagoya Kuala Lumpur es un desarrollo jurídico del protocolo de Cartagena. Entonces, para entenderlo de una manera sencilla, está la mamá, el hijo y el nietecito. En el caso del protocolo de Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad de indemnización, lo que se establece entonces son unas medidas de respuesta en caso de que ocurra un daño a la biodiversidad. ¿Qué quiere decir daño a la biodiversidad? Algo de lo que más trabajo nos ocasionó. Poder definir, porque a la fecha no había una definición internacional de qué se consideraba daño a la biodiversidad. Y uno no puede decir que daño a la biodiversidad sea espichar un sapo, pues es decir, tenía que ser realmente un concepto que implicara tomar medidas, y por lo tanto uno de las grandes aportes de este tratado en materia de derecho internacional ambiental es esa definición de daño a la biodiversidad que ustedes encuentran en el artículo 2. ¿Qué es daño a la biodiversidad? Pues los invito a que miren el artículo 2, pero básicamente dice que es un impacto adverso en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta la salud humana, es decir, logramos introducir el concepto de salud humana en el concepto de daño a la biodiversidad, lo cual no fue fácil, hubo mucha oposición a considerar que la salud humana era parte del daño a la biodiversidad. Sin embargo, repitiendo un poco el lenguaje del protocolo de Cartagena, logramos introducir el concepto de daño a la salud humana dentro del concepto de daño a la biodiversidad. Luego dice que ese daño debe ser medible o de otra manera observable, y tiene que ser significativo. Y luego más adelante, en el numeral 3, ustedes encuentran qué quiere decir significativo. Esa combinación entre el artículo 2, numeral 2 y numeral 3, le dice a uno qué constituye daño a la biodiversidad. Entonces, eso es un avance importante, repito, porque no solamente es una definición que no solamente vamos a usar en el contexto de este protocolo, sino que va a poderse traspolar a otras situaciones, bien sea internas en legislación doméstica de los países o incluso relacionadas con el Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, un avance importante que hay que resaltar en este protocolo. También ese mismo artículo 2 me señala cuáles son esas medidas de respuesta, que debo adoptar en caso de un daño a la diversidad biológica ocasionado por un transgénico. Respecto a eso, dice, debe ser medidas que prevengan, minimicen, contengan, mitiguen o de otra manera eviten un daño, o medidas que si el daño ya, pues es decir, en caso de que el daño ya sea ocasionado, restauren la diversidad biológica al estado en que se encontraba anteriormente. Entonces, este tratado, este protocolo suplementario de Nagoya Kuala Lumpur, lo que hace, repito, es ordenarle a los países que lo ratifiquen, que tomen estas medidas de respuesta en caso de daño a la biodiversidad ocasionado por un transgénico, y luego los estados, después de haber tomado esas medidas de respuesta, pues van a poder repetir, van a poder lograr el pago de esos, digamos, del costo que asumieron al tomar esas medidas del operador. El operador es el que se considera el responsable del daño. Es la otra definición importante. Entonces tenemos daño a la biodiversidad, medidas de respuesta y también la definición de operador. La definición de operador era muy difícil, era decir quién es el responsable, quién debe pagar si ocurre un daño a la biodiversidad ocasionado por un transgénico. Entonces ya les dije, algunos decían debe ser el desarrollador, la compañía que lo produjo, otros decían no, debe ser el estado importador, debe ser el estado exportador, debe ser el agricultor.
debe ser el agricultor que sembró la semilla, que seguro la sembró mal, o que no podía prever esos daños. Entonces esa fue una de los aspectos más difíciles de la negociación, y se resolvió no tan contundentemente como uno hubiera querido. En realidad lo que dice es que el operador es cualquier persona que esté en contacto directo y que tenga control del organismo vivo genéticamente modificado, pero de acuerdo con lo que determine la legislación doméstica. Entonces le va a corresponder a cada país determinar en su legislación qué es lo que considera el operador, es decir, quién es el que considera responsable en caso de que ocurra un daño ocasionado por un OVM. Santiago se refería a unas debilidades en la legislación o a unos vacíos, decía él, que hay que pensar con mucho cuidado antes de tomar una decisión en materia de transgénicos, y yo pensaría que ese es, por ejemplo, uno de los temas que uno debe contemplar en la legislación doméstica peruana. ¿Quién es el operador? ¿Quién sería el responsable en este caso? ¿El agricultor? Probablemente no. ¿Aquel que lo introdujo en el mercado? ¿Aquel que pidió la autorización para ingresarlo al país? Eso es ese tipo de reflexiones que va a tener, es decir, para el cual el Perú se está dando este tiempo. Yo lo veo así, es como un tiempo para reflexionar sobre todos esos aspectos, y una vez se tenga claridad, pues determinarán si prorrogan la moratoria o si en fin, eso ya les corresponderá decidirlo. Pero repito, quería señalar que frente a los vacíos de la ley, pues de la ley doméstica, ese es uno de los aspectos que van a seguramente a contemplar. Y no solamente el Perú, la mayoría de los países del mundo no tienen legislación específica en materia de responsabilidad e indemnización por el daño ocasionado por transgénicos. De hecho, solamente hemos oído que Brasil la tiene, Alemania, Suiza,